pero si está bien, hágale. Ya está iniciando grabación. Ahí Ya está. salió, ahí está. Ahí está, muy bien. Ok. Voy a compartir la tertulia ética civil de dar la bienvenida. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y su tema es el empresario y la ética en tiempos de la inteligencia artificial, con énfasis en liderazgo para trascender basado en el coraje y la felicidad. El protocolo de nuestra reunión es los saludos, la grabación, la introducción que le estoy haciendo. Inmediatamente entrará el doctor José Manuel Restrepo a hacer su exposición. Él inicialmente nos había dicho que solo podía estar 1 hora, es posible que nos pueda acompañar media hora más. Entonces, a las 5 estaremos moviendo el foro para que él participe un rato en él y nosotros continuamos y a las 5:50 estamos sacando las conclusiones del foro. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos enseguida a darle la palabra al doctor José Manuel. Adelante, doctor José Manuel. Muchas gracias al doctor Hernán y un saludo de nuevo a todos ustedes en esta tertulia ética civil empresarial. Y tal vez lo primero es que había pensado en compartir de pronto a través de una presentación, que la tengo igual, pero me parece que es mucho más conveniente una conversación. Y lo que voy a hacer en esta conversación es que en muchas oportunidades ustedes de pronto me han oído públicamente en mi oficio de hablar sobre temas económicos o sobre temas de política económica en el país. Y Hernán me invitó también al inicio a hablar de esos temas, pero yo le dije a Hernán que tal vez no, que yo prefería abordar los temas que me generan más pasión. ¿Y saben por qué? Porque creo firmemente en esa expresión del Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, cuando dice que lo esencial es invisible a los ojos y que únicamente se puede leer eso desde el corazón. Y mi pasión, mi corazón siempre ha estado en temas distintos necesariamente a los temas tradicionales de la economía. ¿Cuál es mi pasión? Mi pasión es intentar encontrar las llaves de un liderazgo que trascienda. Y esto no es un tema menor. Es un tema muy importante porque en muchas oportunidades no nos damos cuenta del valor de lo que significa para una sociedad construir en el liderazgo. Un liderazgo que construye en el bien común y no en el bien particular. Un liderazgo solidario, generoso con el otro. Un liderazgo empático que reconozca el valor de los demás. Un liderazgo cargado de eso que tiene la filosofía Ubuntu. El liderazgo Ubuntu que fue creado ya en Sudáfrica, donde yo soy porque tú eres. Diciendo esto, mi pregunta más importante desde la pasión, desde el corazón es, ¿cómo lograr ese liderazgo? ¿Dónde lograr ese liderazgo? ¿Cuándo lograr ese liderazgo y por qué lograr ese liderazgo? Ustedes me preguntarán, pero pues eso que está diciendo el rector, chévere que lo diga porque él es rector y es problema de él, porque finalmente tiene que solucionarlo en su universidad. No, yo creo que eso hay que solucionarlo es en la sociedad. O sea, esto no es un problema solo de la academia, es un problema de las instituciones, es un problema del sector empresarial, es un problema del sector público, local, nacional, departamental, es un problema en general de los actores de la sociedad, hasta es un problema de un padre de familia. Entonces, me parece que todos los aquí presentes tenemos una responsabilidad y una responsabilidad con verdaderamente y genuinamente construir ese propósito de un liderazgo que trascienda. Y yo he llegado a la conclusión de que hay dos valores muy importantes que construyen ese liderazgo. Uno se llama coraje, y el coraje yo lo relaciono con integridad, y otro lo llamo felicidad. Me parece que el liderazgo que trasciende necesita mucho de coraje
y necesita mucho de construcción de felicidad. Habiendo dicho esto, les voy a contar una historia de por qué me metí en esta película. Esta historia es la historia de un joven que alguna vez a través de mail me escribió un email cuando era rector de la Universidad del Rosario. Y en ese mail, que yo lo recuerdo perfectamente, el primero de ellos, un joven que escribía más o menos lo siguiente: rector, yo me contó su historia, he tenido esta historia de vida, una historia de mucho empuje, una historia de mucho coraje también, de mucha valentía, una historia difícil porque el joven venía de una circunstancia social compleja. Y al final del ejercicio de la carta, él me decía, mi único sueño en la vida, el sueño que tengo es ser médico. Y necesito que usted me ayude a ser médico, pero no tengo el recurso con el cual ser médico. Al final, ese muchacho firmaba el mail diciendo el soñador, no ponía su nombre. Uno como rector universitario recibe infinidad de cartas, así que no le paré muchas bolas a la carta, pero a los 3 días recibí otra carta del mismo joven que firmaba el soñador también, y el soñador en esa otra carta me contaba su historia de vida, las dificultades que tuvo, económicas, sociales, de todo tipo, y el por qué quería ser médico y por qué quería entregarle todo a la sociedad. Yo, ya el segundo mail firmado por el mismo joven soñador, el soñador, pues me pareció interesante. Pero lo curioso fue que a los 2 días recibí la llamada de quien era rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo. Y Carlos Angulo me dijo, rector, es que recibí un mail de un joven que se denomina El Soñador, que me dijo que ustedes en la universidad le van a dar una beca de 70% para estudiar medicina, pero que necesita el 30% restante, que yo le había dicho eso. Y yo le voy a dar el 30% restante porque me pareció especial la manera como me abordó. Cuando yo recibí ese mensaje, pues me pareció muy diciente, y justo como a la semana volví a recibir otro mensaje del mismo soñador en donde me decía que ya había conseguido el 30% adicional, que yo le consiguiera el 70%. Y todo esto me lleva un poco al mensaje de que en ese joven había un principio muy importante que se llama esperanza. En ese joven había coraje por construir un proyecto de vida. En ese mensaje había razones para vivir. Y me parece que ese mensaje me lleva a la conclusión de que muchas veces necesitamos construir esperanza como un camino para construir felicidad, y que en la construcción de esperanza se necesita muchísimo de coraje, el coraje de ese joven que yo conocí en aquella oportunidad. Lo curioso de la historia es que cuando yo ya era ministro de Hacienda, en uno de esos eventos masivos que uno tiene como ministro, a la salida del evento se me acerca un joven, yo ya no lo ubicaba físicamente, y me dijo, ministro, yo quiero hablar con usted porque yo soy el soñador. Cuando él me dijo eso, me generó un impacto grande, pues porque el soñador había acompañado mi vida, porque yo efectivamente le permití estudiar en la Universidad de Rosario. Y entonces lo que me dijo el joven es, no terminé medicina, terminé después ingeniería, pero usted me abrió una oportunidad fruto de la cual, fruto de la cual yo logré después graduarme como ingeniero. Y quería contarle eso, y quería contarle que había logrado, o me había usted ayudado a realizar mi proyecto de vida personal. Esto me lleva un poco a la conclusión de que uno en la vida no sabe por qué realiza algo. Y con esto también quiero, de alguna manera, contestar a la pregunta que me decían anteriormente, Germán, en el sentido de por qué uno toma la decisión de, por ejemplo, estar en este caso en la IA, y mi respuesta es porque en el fondo ese es mi proyecto de vida. Yo 30 años de mi vida profesional he tenido 26 de ellos en la educación superior, y en todos ellos he tenido la enorme fortuna y además la convicción de que hay que formar nuevas generaciones y nuevos talentos. Y se preguntarán ustedes por qué. Porque yo estoy convencido de ese artículo 333 de la Carta Magna colombiana, en donde hace un llamado a la construcción del bien común, en donde hace un llamado a que nosotros tenemos que tener un compromiso con los demás. Y entonces la pregunta es,
cómo construir ese escenario. La primera responsabilidad, como les dije antes, es un cambio en la mentalidad. Nosotros nos hemos acostumbrado, piensen ustedes, al objetivo. Y entonces las empresas todas están detrás del dato, del número, del indicador, de la utilidad, del ranking, del objetivo. Y estamos descuidando lo subjetivo de la vida. Descuidamos la responsabilidad, la integridad, la felicidad, la motivación, la pasión, el compromiso. Yo estoy convencido de que nosotros necesitamos inyectarle más subjetividad a la vida, a las empresas, a la sociedad, a la educación, a nuestro relacionamiento con los hijos o con los nietos. Ojalá nos preocupase más esa responsabilidad y esa integridad y no solamente cómo le va al niño o al joven o a la empresa en el número o en el dato o en el ranking. Hoy entonces vengo a hablarles como un primer camino para construir en ese liderazgo, en esa felicidad. Y la felicidad para mí es parte de eso que yo llamo lo subjetivo de la vida. La pregunta entonces, al hablar entonces de felicidad, es, ¿qué es la felicidad? Esa es la primera pregunta. Y entonces me acuerda de un libro que ustedes han leído seguramente, que es uno de esos libros de Yuval Noah Harari, autor de Homo Deus, de Sapiens, en donde relata algo que me pareció muy impactante cuando lo estudié recientemente. Él, hacia el año 2018 o 2019, dijo en uno de sus libros que el mundo había logrado por fin la felicidad, porque se acabaron las plagas, se acabó el hambre y se acabó la guerra. 2019. Pues llega el 2020 y llegó la plaga. Llega la pospandemia y llegó el hambre. Y llega la pospandemia y llegó la guerra entre Ucrania y Rusia. Es increíble, entonces, cuánto cambia la vida. Y ese que ha sido uno de los grandes propósitos de la humanidad, la felicidad, que creíamos que la habíamos logrado, pues no la logramos. Y no la logramos aún. Para muchos, la felicidad es el proyecto más difícil de todos en la humanidad, porque no se sabe cómo se logra. Para cada uno de ustedes puede ser también un proyecto difícil de alcanzar, porque no sabe uno si es un problema físico, bioquímico, psicológico, económico, cultural, racional o irracional, o una mezcla de todos. Para mi gusto, creo que la felicidad, recogiendo las teorías de la psicología positiva, supone varias cosas. Supone, primero, tener una mejor salud y longevidad. Supone que cada uno de nosotros sea más consciente de sus fortalezas, no de sus debilidades, de sus fortalezas. Supone que la gente sea capaz de expresarse con gratitud. Ser feliz también significa lo laboral, lo financiero, lo comunitario, darle valor a la entrega a los demás, donarse, ser generoso. La felicidad está en los hijos, en el amor, en el tiempo libre, en el descanso, en esa resiliencia, esa capacidad infinita de superar momentos de adversidad. Los colombianos, a pesar de todo, somos felices porque tenemos resiliencia. La felicidad está en sentir, en permitirse ser humano, con llantos, con emociones, con alegría, con tristezas. Está en reducir el estrés, está en relajarse, está en hacerse también una vida sencilla y simple. Pero la razón más importante que encuentran los autores relevantes de psicología positiva como Martin Seligman o como Tal Ben-Shahar es que la razón central para ser feliz está en las buenas relaciones humanas. O sea, lo social se vuelve relevante para ser feliz. Fíjense ustedes entonces que al final la felicidad depende más de la mente que de la chequera. Y esto lo digo porque pues en muchas oportunidades para mucha gente la felicidad es simplemente tener dinero. Y resulta que cuando se tiene dinero y cuando desaparece el dinero, pareciera como si se perdiera la felicidad. Para otros, la felicidad está en el prestigio o en el reconocimiento o en el poder. Yo creo que cualquiera de esas razones son efímeras, pasan. Para mí la felicidad, como lo acabo de señalar, está en buena medida en esos elementos que acabo de poner de presente. Y en ese orden de ideas, creo que nos corresponde como sociedad intentar encontrar esos caminos para ser felices. La felicidad, de todas maneras, supone
una gran dosis de integridad. Y esto lo relaciono con ese componente de ética civil que estamos hablando en esta conversación. Para ser verdaderamente y genuinamente feliz, además de lo anterior, se necesita una dosis muy importante de coraje, coraje que se relaciona con esa integridad. Ese coraje debe superar esa vieja idea según la cual la ley se acata pero no se cumple. Y yo personalmente creo que para lograr coraje en nuestra sociedad necesitamos una revolución desde lo ético. Necesitamos formar mejores personas. Necesitamos superar esa mentalidad de todo vale, de usted no sabe quién soy yo, de la cultura o el culto al avispado, de como dicen los costeños, ajá, marica el último, de que el vivo vive del bobo y el bobo de su mamá. Esa cultura del atajo. Y eso, o pensando en eso, yo me encuentro a lo largo de la historia empresas y organizaciones eventualmente que han públicamente declarado a través de sus misiones y visiones unos compromisos maravillosos con la integridad y con la ética. Por ejemplo, me acuerdo de una compañía que en su, digamos, mensaje de valores fundamentales dice que hay que evitar pagos ilegales, hay que evitar sobornos, que nada de obsequios, nada de coimas, que hay que respetarse a sí mismos, respetar a la compañía y respetar a la sociedad. Y me encuentro con otra empresa que en el preámbulo de su Código de Ética Universal señala que debe velarse por la integridad, ser coherente en las actuaciones, esforzarse por evitar prácticas ilegales que afecten la reputación, que afecten la honestidad. Y uno dice, después de leer esas dos declaraciones, ojalá muchas empresas tuvieran esas declaraciones. El problema es que curiosamente esas dos declaraciones, la de que no deberían haber coimas, ni pagos ilegales, ni sobornos, es la de Odebrecht, y la que dice que hay que velar que las actuaciones sean íntegras, que no afecten la reputación de la organización, es una compañía muy famosa que se llama la FIFA, una organización famosa. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ¿qué nos pasa? Que las organizaciones declaran una cantidad de cosas maravillosas, pero no lo cumplen. Yo alguna vez le pregunté a un personaje que se llama Tenzin Priyadarshi. Tenzin es un monje budista que se dedica a estos temas de felicidad y de sentido de lo ético. Yo le pregunté, Tenzin, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa frente a lo que estamos viviendo? Y esto se lo dije porque yo me encontré con la encuesta nacional de soborno en Colombia o con una encuesta que hace Ernst Young en las mejores empresas del país y del mundo, en donde en ambas encuestas dice el 97% de los líderes empresariales dicen es importante ser íntegro como empresa. Pero fíjese a lo siguiente, 36% de esas empresas, en cabeza de sus presidentes, así lo dicen, han recibido sobornos. 62% dice que es desafiante ser íntegro. 58% de esos presidentes dicen que si no dan sobornos no hay negocio. Y 40% dice que como la competencia lo da, pues ellos también lo tienen que dar. Entonces, pues eso me lleva de nuevo a la misma pregunta que le hice a Tenzin Priyadarshi. Y lo que él me dijo es que el problema es que no nos hemos apropiado de ese genuino sentido de construcción de integridad, que necesitamos cambiar nuestras formas de actuación, que necesitamos dar ejemplos, construir huellas positivas. Necesitamos que las personas entiendan que en la vida no hay que ser exitosos, porque por éxito la gente entiende poder, prestigio, dinero. Necesitamos ser grandes. Me lo enseñó un maestro cuando me dijo, busca más la grandeza que el éxito, porque el éxito está garantizado con el estudio, con las oportunidades que tú tienes o vas a tener. Pero la grandeza es distinto. La grandeza significa dejar huella. Y creo firmemente entonces que necesitamos actuar con sentido de grandeza en nuestra sociedad. Ese sentido de grandeza me recuerda ese debate ético que se generó en el año 2012. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, seguramente sí. En los primeros días del mes de agosto del 2012
se empezó a oír un rumor entre los empleados de Bancolombia, según el cual por un error en el sitio web de Almacenes Éxito se podía comprar un nevecón de 4 millones por 400.000 pesos. Aproveche, no sea bobo, se decían unos a otros, empleados de Bancolombia. Cuando ese run run llegó al presidente de Bancolombia, que en ese momento era Carlos Raúl Yepes, el número de empleados que había aprovechado esa ganga eran 40. Y ellos se habían comprado 70 nevecones. O sea, cada uno se había comprado de a 2 o 3. Yepes relata que en ese momento lo invadió una tristeza profunda, muy profunda, y que tomó la decisión de escribirle a todos y cada uno de los empleados de Bancolombia, pero también al presidente de Almacenes Éxito. A los empleados les dijo algo así, como hoy me embarga una profunda tristeza. Lamento que esto hubiera ocurrido. Lamento que esto nos esté pasando. Y le decía en esa misma nota a Gonzalo Restrepo, que en ese momento era el presidente del Éxito, lamento que en el tema de buscar siempre un comportamiento ético y de valores estemos defraudándonos a nosotros mismos, a nuestra organización, pero no vamos a desfallecer. Y a los empleados les puso una frase, un párrafo adicional, haciendo una referencia a ese concepto del culto del avispado. En medio de nuestra cultura de viveza y de sentirnos orgullosos de ser avispados, muchos de nuestros compañeros compraron nevecones. El Éxito cumplió y perdió. Y a las casas de esos funcionarios llegaron esos electrodomésticos. A lo mejor están guardados, listos para ser revendidos. Eso en Internet generó un gran debate, porque muchas personas decían, no, pues claro, es que si se equivocan de malas, de malas. Pero muchos otros dijeron o pensaron todo lo contrario. Muchos de los empleados que recibieron la carta de Carlos Raúl en Bancolombia contestaron profundamente arrepentidos diciendo que habían traicionado sus principios y la formación de su hogar. Y se pudo establecer que la mayoría de los casos, los empleados de Bancolombia devolvieron las neveras y se comprometieron a pagar el faltante. La pregunta para ustedes y para nosotros es, ¿qué pasaría si fuera uno de nosotros quien hubiese cometido el error? ¿Esperaríamos comprensión y apoyo de los clientes o veríamos como normal que se aprovechen de nuestro error? Yo creo que el mensaje más importante es que ojalá cada uno de nosotros en nuestras actuaciones pudiera mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, a sus ojos y poderles decir con orgullo que somos íntegros, pero que la integridad no admite términos medios. ¿Se es o no se es íntegro? Me parece que ese es un ejemplo revelador de cómo en nuestra sociedad se hace entonces indispensable el actuar con sentido de lo ético y con sentido de integridad. Yo creo que ahí es donde aparecen varios compromisos que tenemos que tener como sociedad. El primer compromiso es necesitamos construir una sociedad que ponga el bien común en el centro de las actuaciones, por encima del bien particular. Entre otras, además, porque en la medida en que hagamos algo bien por los demás, estamos haciendo algo bien por nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. En segundo lugar, que tengamos un compromiso con ser solidarios, con ser generosos, con entender que finalmente tenemos privilegios y posibilidades y que eso nos hace responsables mayúsculos de los demás, de aquellos que no han tenido los mismos privilegios. Esto en el fondo significa ser valiente y ser distinto. Y yo personalmente creo que eso se puede lograr. Y se puede lograr con esa dosis de coraje y de felicidad, de la cual yo he hablado anteriormente. Me parece que con esto en mente, pues nosotros tenemos una responsabilidad de nuevo mayúscula. Y esa responsabilidad mayúscula está en cómo lograr en las personas que tenemos a nuestro alrededor, enviarles un mensaje de cómo ser felices y cómo ser íntegros. Y en eso todos tenemos que cambiar. Fíjese que yo como rector tengo que cambiar en evitar ser simplemente un rector que forma jóvenes hipereducados, pero solo apasionados por el éxito, sino jóvenes a quienes les preocupe su vida, su proyecto de vida,
jóvenes que no estén solamente preocupados por las credenciales, jóvenes con idealismo, con curiosidad, jóvenes a quienes les demos satisfacción a su hambre de propósito y sentido de vida, jóvenes que usen su mente, jóvenes que no les dé pena ni temor defender lo que piensan, a actuar consistentemente, a ser impopulares, a debatir el consenso, a superar la mediocridad. Y esto significa, como dijo la primera mujer rectora de Oxford del mundo, necesitamos formar personas que piensen críticamente, que actúen éticamente, que se hagan las preguntas que son y que sean empáticos. Para ese propósito, yo tengo un camino, y el camino puede ser el mensaje más relevante de esta conversación. El camino es el camino que se parece a una cesta. Imagínense que cada uno de nosotros va a un paseo con una cesta. La cesta es una palabra que tiene 5 letras. La primera de ellas es la C. La C significa coherencia. La vida necesita personas que actúen con coherencia. Actuar con coherencia significa que debe haber coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se actúa. Y eso significa que no hay que vivir de discursos, sino hay que vivir de actuaciones y de convicciones y de coherencia entre todo lo anterior. Me parece que esa coherencia tiene que ser un propósito de vida. La segunda letra de la cesta es la E. La E significa dar ejemplo. Dicen que el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única forma de aprender. Y hay que dar ejemplo de perdón, de reconciliación, de equidad, de trascendencia, de esperanza, de solidaridad, de construcción de bien común. Después de la E viene la S, en cesta. La S del servicio, que significa, tal vez como dijera la Madre Teresa, que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y que somos pasajeros del tren de la vida. Y que en el tren de la vida tenemos que ser siempre fieles a la convicción de que por alguna razón estamos allí al lado de tantas personas y que en esa vocación de servicio tenemos que darlo todo por los demás, porque no somos Cuzumbo solos, no somos Viernes o Robinson Crusoe en una isla. La T es la siguiente letra, que significa trascender. Ese sentido de trascendencia se parece a la historia de un sabio que va a lo largo de un camino y se encuentra con 3 artesanos de piedra. Y a los 3 artesanos de piedra les hace la misma pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Y el primer artesano de piedra le contesta al sabio: estoy sobreviviendo. Muchas veces en nuestras vidas nos quedamos simplemente sobreviviendo. O en nuestras empresas sobrevivimos. O en nuestras relaciones humanas sobrevivimos. Por eso el sabio sigue a lo largo del camino y se encuentra con el segundo artesano de piedra y le hace la misma pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Y este segundo artesano le contesta de una mejor forma que el anterior, porque le contesta: estoy tratando de ser el mejor de mi región. Creo que en la vida hay que tratar de ser mejor. Y ese es un mejor compromiso que simplemente sobrevivir. Pero la pregunta ¿es suficiente? Y mi respuesta es no. Hay que seguir a lo largo del camino. Y el sabio siguió y se encontró con el tercer artesano de piedra. Y este tercer artesano de piedra le contesta a la pregunta misma: ¿qué estás haciendo tú? El tercer artesano contesta: estoy construyendo una catedral. Claramente, construir una catedral en la historia significaba trascender en el tiempo y en el espacio, porque entre otros, además, las catedrales no se construían en una generación, sino en 3 o 4. Quiere decir que lo que tú haces ni siquiera ves el resultado de lo que haces. Más adelante alguien se beneficia de esa decisión. Yo nunca pensé que ayudándole al soñador iba a permitirle que él realizara su sueño de ser profesional. Pero así fue. Y hoy me encuentro en muchos supermercados del país jóvenes ya elegantes, pomposos, quienes con sus hijos se me acercan y me expresan gratitud, porque cuando yo fui director financiero, en ese caso en la Universidad del Rosario, les autoricé un crédito de largo plazo y con eso pudieron graduarse de la universidad. Yo ni me acuerdo de esos casos, porque uno ni se acuerda de esas pequeñas gotas de esperanza.
Y el mensaje es muy sencillo. Hay que trascender y se trasciende a través de los demás. Y se trasciende en el servicio. Y se trasciende entregándole gotas de esperanza a las personas que tenemos a nuestro alrededor. La gente no está buscando grandes cosas, seguramente en nuestras relaciones humanas. Hay veces simplemente busca una gota de esperanza. Por eso, la última letra de la cesta es la A. Y la A no puede tener una traducción distinta al amor. Lo que hagamos, tenemos que hacerlo con amor por los demás, con amor y entrega por esa vocación de servicio. Para mí el amor resume en buena medida la cesta misma. Los japoneses llaman, digo yo, a ese amor el ikigai, donde se reúne lo que ama uno, en lo que uno es bueno, en lo que uno le pagan por ser bueno y en la forma como nosotros satisfacemos las necesidades de la sociedad. Es el resumen de ese coraje y de esa felicidad. Así las cosas. Ser feliz y ser íntegro, en el fondo, significa el camino a través del cual nosotros podemos construir liderazgos que trasciendan. Mi camino es la cesta. Yo no estoy recomendando que sea el camino de ustedes, es mi camino. Cada cual escoge su camino para construir ese liderazgo que trascienda y que sea feliz. Así que con estas palabras quiero cerrar esta primera parte de esta conversación. Ser feliz es tener seguridad para recibir una crítica, incluso aunque sea injusta. Ser feliz es reconocer que puedes tener defectos, estar ansioso, vivir irritado, pero que no se te olvide nunca que la mayor empresa del mundo es tu propia vida. Hay muchos que nos aprecian, nos admiran y nos quieren. Y tal vez sería bueno recordar que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades o un camino sin accidentes, o un trabajo sin cansancio, o unas relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza incluso en las batallas, seguridad en ese palco del miedo y amor en los desencuentros. Ser feliz no es solamente valorizar la sonrisa, sino reflexionar sobre la tristeza. No es conmemorar el éxito, sino aprender las lecciones de los fracasos. No es tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena y mucho vivir la vida a pesar de los desafíos, de las incomprensiones, de los periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar dentro de su propio ser, dentro de su propia cesta. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí. Es encontrar un oasis en lo más recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por ese milagro maravilloso de la vida. Es no tener miedo a los propios sentimientos. Es saber hablar de uno mismo. Es tener coraje para decir un no. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, incluso aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir esa criatura libre, alegre, simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener la madurez para decir me equivoqué. Y es tener la osadía para decir perdóname. Es tener la sensibilidad para expresar un te necesito. Y es tener la capacidad infinita para decir te amo. Yo solo espero que la vida de los aquí presentes y a través de ustedes la de otros se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Y que en las primaveras seamos amantes de la alegría. Y que en los inviernos seamos amigos de la sabiduría. Y que cuando nos equivoquemos en el camino comencemos de nuevo. Pues así, pues estaremos más apasionados por la vida que tenemos. Y vamos a descubrir a lo largo de lo anterior que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. Es usar las pérdidas para refinar la paciencia. Es usar las fallas para esculpir la serenidad. Es usar el dolor para lapidar el placer. Y es usar los obstáculos para vivir y abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás, jamás podemos desistir. Jamás podemos desistir de las personas que amamos. Jamás podemos desistir de ser felices porque la vida
al final de cuentas, es un espectáculo imperdible. Vivir la vida con felicidad y con integridad es un camino para construir el liderazgo, un liderazgo que trascienda, un liderazgo basado en la grandeza y no en el éxito, un liderazgo que promueva el bien común y no el particular, un liderazgo solidario, generoso y empático. En mi opinión, esta simplemente es un camino para construir una forma de ética civil en nuestra sociedad. Y ustedes, como líderes de esta sociedad, tienen la responsabilidad de ser ejemplo también y de transmitirle a la sociedad cómo se traduce el sentido de lo ético, no en el discurso, porque ahí nos quedamos muchas veces, sino en las actuaciones diarias. Que el compromiso de esta tertulia sea traducir el sentido de lo ético al actuar diario de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su excelente conversación. Me sorprende que un hombre como usted, ministro de Hacienda, ministro de Economía, toque estas realidades que solemos tocar los que estamos metidos en las ciencias sociales o estamos trabajando por un país en donde los valores humanos sean lo principalmente reconocidos. De manifiesto, pues, mi admiración. Antes de dar la palabra que nos la ha solicitado, les invito a que los que quieran participar, hay una manito ahí para levantar, que la puedan levantar. Voy a leer 2 chats que han llegado. Carlos Betancourt Galvez dice: me hizo recordar el libro de Juan Carlos Echeverry, Salvando Ecopetrol. Luis Javier Botero dice: Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y la justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Y vamos a darle la palabra entonces primero a Luis Javier Botero y luego a William Yarse. Adelante, Luis Javier. Hernán, yo Me da puedo mucha- hablar. Me da mucha pena ser el primero, pero voy a ser muy breve. Lo felicito, le agradezco mucho, me inspira mucho su charla. Llevo muchos años, no me voy a extender en el tema de la felicidad, mi hermano es testigo acá, pero tengo 2 comentarios que tienen que ver con usted como educador o preguntas. En los temas que yo he venido hablando, planteo que el sistema educativo nos enseña a ser egoístas, porque básicamente nos dice, usted tiene que entrar al sistema educativo para aprender a ganarse la vida. Y usted sale y en el proceso educativo nadie en general no le hablan de los demás. O sea, a usted le enseñan a ganarse la vida, pero usted sale y normalmente no conoce los objetivos de desarrollo del milenio, no sabe cuáles son los problemas sociales del país, no sabe cuál es el índice de pobreza, cuántos municipios tiene, cuántos no tienen agua potable, no sabe cómo se mide la pobreza. Entonces, yo digo, nos enseñan a pensar nomás en nosotros. Y lo segundo, hace comentario, y he dicho mucho, que en mi opinión el gran problema del país es FECODE, porque FECODE cooptó el sistema educativo y no lo deja modificar, entre otras cosas, para lo que usted plantea. Esas son mis 2 inquietudes y me disculpo con todos los demás por hablar primero, pero estaba que me reventaba. Gracias, Luis Javier. Y vamos a recoger 3 comentarios y de 3 en 3. Vamos con Carlos. Bueno, Carlos, adelante. Carlos Betancourt. Yo, ¿qué más? Bueno, un saludo a los contertulios. Hace rato no venía a la tertulia, pero hoy dije no me la pierdo. Y sobre todo pues al rector y exministro, que lo admiro mucho y nosotros trabajamos mucho con la Universidad EIA. Mi pregunta es la siguiente. Yo estudié en una Universidad Pontificia Bolivariana y me acuerdo de las materias que llamábamos rellenos, cristología, religiones del mundo, ética, cultura y valores. Y me fui a vivir a España y la tendencia ahora en el mundo es, después del acuerdo de Bolonia, de reducir a 3 años las carreras. Y se ponen a mirar qué cambia y están quitando las materias humanas. Pues, y finalmente un ingeniero mecánico se gradúa viendo las ciencias exactas y la parte humana la quitan. Ese año o año y medio más se le está quitando la parte humana y dejando solo lo hard y se quitan lo soft. Entonces, mi mensaje y mi pregunta para usted, rector, que yo sé que también vamos para esa línea en Colombia,
¿Cómo hacemos que la universidad siga siendo parte del árbol de las habilidades soft y no se conviertan en habilidades hard, que finalmente terminaremos todos sin ética, sin cultura y sin valores? Muchas gracias y nuevamente máxima admiración por usted. Gracias, Carlos. Y William. William. Doctor William, adelante. Por favor, prenda su micrófono. Oh, ya. Me alegra mucho saludarlo, doctor José Manuel. Yo tengo 3 hijos, los 3 son ingenieros administradores de la EA, lo mismo que el nieto mayor, y puedo dar testimonio de la buena formación que han recibido, sobre todo en esa parte humana, lo cual no quiere decir que pueda ser cada vez mejor. Mi inquietud va a 2 temas puntuales. Uno, el hecho de que hay mucha gente que sigue aquel dicho o adagio de que la felicidad está en otra parte. Es decir, hay mucha gente que uno ha visto a lo largo de la vida que se desgasta buscando la felicidad siempre fuera de sí, cuando, como usted bien lo ha dicho, la felicidad parte de uno mismo, no la va a encontrar en ningún lado. Y lo segundo es que en la felicidad, y eso quiero oír su concepto, hay un elemento muy importante que es como el estar aterrizado, es decir, uno ser consciente de lo que es, de lo que tiene a su alrededor, de su potencial, y no desgastarse como se desgasta mucha gente en la búsqueda de la felicidad más allá de uno mismo, cuando es en uno mismo que están los elementos y los poderes suficientes para poder encontrar esa felicidad. Quería compartir eso y oír su concepto. Muchas gracias, el doctor William. Yo voy a arrancar con unas reflexiones con lo que decía Luis Javier. Y lo voy a poner de la siguiente manera. Cuenta la ciencia, y particularmente esto es una anécdota real, que un sociólogo en una pequeña población en Sudáfrica llegó y propuso un experimento en una población muy pobre, con unos niños de esa población tan pobre. Y entonces lo que él hizo es que puso 3 manzanas al fondo de un campo de fútbol e invitó a los niños de la región, del pueblo, que repito era muy pobre, y le llegaron 100 niños. Y los 100 niños los ubicó en el costado sur de ese campo de fútbol. Y en el costado norte puso las 3 manzanas. Y les dijo en el costado sur que el propósito de ese experimento es que ellos tenían que correr y el primero que llegara, o los 3 primeros que llegaran, se llevaban las 3 manzanas. Bueno, efectivamente los ubicó para salir en la carrera y sonó el pito y para su sorpresa los niños no salieron uno a correr y uno detrás del otro en esa carrera, sino que los 100 niños se agarraron de la mano y fueron absolutamente horizontales hasta el final de la zona norte de la cancha de fútbol. Todos absolutamente horizontales. Él, cuando vio eso, pues se aproximó a los niños al final de su caminar hacia el norte, donde estaban las manzanas, y les preguntó: ¿qué fue lo que pasó? Y los niños a viva voz gritaron: Ubuntu. ¿Y eso qué significa? Significa lo que dije yo al inicio: yo soy porque tú eres. Fue la respuesta. Esto lo ligo con lo que dice Luis Javier. Yo creo firmemente en que la educación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de esa lógica egoísta. Porque esa lógica egoísta no nos conduce a Ubuntu. No nos conduce a reconocer al otro. No nos conduce a valorar al otro. Me parece que de eso se trata cuando yo les dije lo que respondió la primera mujer rectora de Oxford cuando le preguntaron qué iba a hacer con la universidad.
Y ella dijo, voy a formar personas que piensen críticamente, que actúen éticamente y que se hagan las preguntas que son. Pero José Manuel Restrepo, quien les habla, y de una manera muy respetuosa dice, la rectora de Oxford se equivocó o le faltó algo. ¿Qué le faltó? Y es mi respuesta cuando lo hago como rector de la EA. No solamente formamos personas que piensen críticamente, actúen éticamente o se hagan las preguntas que son, sino que sean empáticos. Y empáticos significa reconocer el valor del otro, significa reconocer Ubuntu. Yo soy porque tú eres. Si nosotros no cambiamos la educación a ese sentido de empatía y nos quedamos en la lógica del egoísmo, vamos a sufrir como sociedad. Y si la educación no es capaz de transformar la sociedad, está en problemas, porque la educación es la fuente de la vida y la fuente de la cultura. Creo que en la lógica que tú pones de presente del corporativismo en la educación, nos ha pasado eso. Esa lógica corporativa, en cabeza de uno u otro sindicato, termina defendiendo su interés particular, pero no el bien común. Tal vez yo lo dije en referencia a la discusión que se ha dado con los resultados de la OCDE. Yo sí quisiera ver más una educación en donde esa lógica corporativa o sindical piense más en el bienestar de los niños, piense más en el aprendizaje de ellos, piense más en el proyecto de vida de esos niños, piense más en el bienestar de los maestros, en lugar de estar pensando en si gano más plata o menos plata, si tengo más privilegios o menos privilegios. Carlos, tú pones de presente la discusión entre qué es hard y qué es soft. Porque, claro, atinadamente dices, y es cierto, que muchas veces en educación creemos que hay que quedarse solo con lo hard y eliminamos lo soft para simplificar programas. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido Carlos? Que es que no hemos sabido qué es lo hard y qué es lo soft. Y con esto lo que quiero decir es que lo humano, el humanismo, puede hoy ser tan o más importante al punto de convertirse en lo hard de la educación. Entonces, si tú prescindes de lo hard, que es el humanismo, estás prescindiendo de algo sustantivo en la formación de cualquier persona o ser humano. Axel Deresiewicz, profesor de la Universidad de Yale, escribió un libro magnífico que se llama Excellent Sheep, Ovejas Excelentes, llegando a la conclusión de que muchas veces formamos personas que piensan lo mismo, hablan lo mismo, comen lo mismo, escuchan la misma música, van a los mismos lugares, frecuentan los mismos bares y se vuelven como seres intercambiables, commodities. No, hay que inyectarle un poco más de sentido humanístico, que es lo que le da la diferencia a los seres humanos, que es lo que le da nuestro valor. Yo en la EIA estoy convencido que nosotros no podemos quedarnos en la cuarta revolución industrial, sino en la quinta. La cuarta sí, hay que trabajar en inteligencia artificial, robótica, machine learning, contact visual, hay que trabajar en sostenibilidad, etcétera. Pero así hay que inyectarle una dosis de humanismo, porque si no, nos va a agobiar la inteligencia artificial. No se puede entender una sociedad donde la inteligencia artificial no tenga un sentido de lo ético o un sentido de lo humano. Allí nos equivocamos como sociedad. Entonces, para mí, querido Carlos, el humanismo es un elemento hard y es imprescindible en la formación de las personas. Apreciado William, celebro esa vocación EIA tuya, de tus hijos, de tu nieto, ese principio de construir en el ser, en el saber y en el servir, que ha sido la vocación de esta institución. Porque si no somos, ¿qué vamos a servir? Pero si somos y no sabemos, nos va a costar servir. Pero si somos y sabemos y no servimos a los demás, de nada sirve ese ser ni ese saber. La combinación armónica de un ser en nuestra sociedad es que sean, que sepan y que sirvan. Y allí pongo de presente algo que yo defiendo como educador, y es, a mí me cuesta trabajo, muchísimo trabajo, entender que la felicidad está solamente en eso que tenemos, o en no ser capaces de descubrir
ni estar, como tú dices, aterrizado de lo que somos y de las posibilidades que tenemos como una seres cosa, humanos. Eso que son, le pagamos extra, Esto- ¿qué apenas qué informe nos esto- están dando? Con esto, lo que quiero decir es que tenemos que efectivamente enseñarle a los jóvenes, como tú dices, a estar aterrizados. ¿Y qué significa enseñarles a ser o estar aterrizados? Significa enseñarles a ser auténticos. Significa enseñarles a que son más importantes sus fortalezas que sus debilidades. Yo le digo a mis alumnos, al carajo con las debilidades. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y sabiendo cuáles son tus fortalezas, me parece que construimos mejores seres humanos. Hay que ser más fuerte en lo cual tú eres fuerte y hay que descubrir esas fortalezas. Y eso significa ser aterrizado. Eso significa descubrir el potencial de cada uno de nosotros. Bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a 3 personas, sucesivamente: José Hilario López, Luis Fernando Montoya e Ignacio Arbeláez. Adelante, José Hilario. Prende el micrófono, José Hilario. Todavía, listo. Ya, cierto. Adelante, adelante. Muchas gracias, doctor Restrepo, por su humanismo. Me ha impresionado favorablemente porque yo he estado trabajando desde hace varios años en ver cómo llevamos el humanismo a nuestra ingeniería. Preocupación que se ha incrementado en este momento, donde estamos ante tal vez el reto más grande de nuestra civilización, el cambio climático y la manera como vamos a abordar la transición energética. Yo creo que definitivamente, si no hay humanismo en nuestras profesiones, y no lo digo solamente por la mía, no podemos ser hombres éticos. Y para mí un hombre ético es un hombre comprometido, comprometido absolutamente. La humanidad sobrevivió a toda la hostilidad de una naturaleza difícil porque cooperó, aprendió cooperación. Y con esa cooperación aprendió a crear valores éticos, a ser solidario, sobre todo solidario con los desvalidos, ¿no? Y para mí, la búsqueda de la felicidad consiste en vivir la vida buena que decían mis maestros estoicos. Y la vida buena, doctor Restrepo y compañeros de la tertulia, es vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza, cooperando y siendo solidario con los más desvalidos. Y en eso consiste la integridad. Y si nosotros no tenemos integridad propia, individual, no podemos llevar ni clamar por solidaridad y confianza. A esta sociedad, creo yo, nos falta un elemento fundamental: confianza. Una sociedad que está viviendo desconfiando del otro, temiendo del otro, huyéndole al otro, sacando las ventajas que pueda del otro para que no saquen las ventajas de las debilidades de uno, no puede ser una sociedad feliz. Y para llevar a construir o aportar en algo a una sociedad feliz, como me lo enseñaron mis amigos alcohólicos, es: déjeme que empiece por mí mismo, déjeme que construya yo mi propia felicidad para poder ser solidario, cooperante y colaborador. Muchísimas gracias, muy agradecido, doctor José Hilario. y muy agradecido, doctor Aldarriaga, por tener esta oportunidad. Gracias, José Hilario. Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando Montoya. Doctor. Ahí me escuchan ahí. Sí, señor. Bueno, un placer escuchar un funcionario, digámoslo así, de un gobierno, exministro, con todas las calidades y más ya en el cargo pues del rector,
escuchar hablar sobre virtudes. Yo creo que casi en nuestro país, y mucho de lo que usted decía, no se escucha hablar casi de eso, ¿cierto? De las virtudes, de la importancia de las virtudes, el por qué debo ser, o el por qué hablar de esto, ¿cierto? Y Séneca advertía algo sobre las virtudes, y es que al hablarlas, o las virtudes, para que la gente se virtud hay que empujarlas, o sea, seguir las personas, que es algo que también decía usted, era con el ejemplo, es que las virtudes se van extendiendo, ¿cierto? Entonces, es un mensaje muy importante. Yo he estado estudiando sobre las virtudes, trato de, en las clases que doy también hablar de eso, e incluso pongo un caso, también un ejemplo, pues yo en derecho, de quién más que Cicerón, ¿cierto? En los deberes de Cicerón, habla acerca de un caso frente a un vendedor, un mercader en Rodas, y que la historia de un mercader en Rodas dice que sabía sobre el valor de los alimentos, iban a ser muy costosos por las escasez en otra parte, y le preguntan, o la historia es capaz de usted advertirle a esa persona que le va a comprar a usted esos alimentos, es capaz de usted de advertirle que van a ser más, que van a llegar otros cargamentos y por tanto va a bajar el precio, o usted se quedaría callado, ¿cierto? Entonces, dicen que uno dice, oiga, Antípatro decía, pues eso, la ley, yo no tengo por qué decirle porque la ley no lo prohíbe, ¿cierto? Y el otro decía, oiga, no, yo tengo que manifestarlo porque es que el comprador no debe desconocer nada que yo sepa, ¿cierto? Entonces las dos posiciones son válidas, ¿cierto? Y ahí que estas discusiones son muy importantes porque al menos hacen pensar yo qué preferiría, ¿cierto? Al final de cuentas, Cicerón dice, oiga, lo ético es más sólido que lo legal, y al final del tiempo lo legal termina convirtiendo con lo ético, nunca a la inversa, ¿cierto? Entonces, es muy interesante como debatir esto, expresar como todo, revisar o estas como temas de virtudes, de ética, y se me vienen pues muchas cosas como a la cabeza frente pues a la educación, frente a todo lo que desde incluso estas conversaciones se pueden dar. Y finalizando pues con un poema de Borges, el poema pues de Borges sobre la justicia, ¿cierto? Que es un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece en la tierra que haya música, el que ¿Cómo así que descubre algo con nos placer una falta? etimología, dos Que empleados no que en un robaron. café del sur juega un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiera justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Así que pues agradezco la oportunidad pues de escucharlo y de debatir y sobre todo, más que todo, conversar sobre estos temas. Y ya pues como una pregunta, o como usted que ha tenido tanta experiencia ya en el día a día del manejo del país, había algo que Borges decía, y es que a los argentinos los salvaba la pasión de la amistad, ¿cierto? La pasión de la amistad. A nosotros como colombianos, ¿qué nos puede salvar? ¿Qué pasión nos puede salvar? Y cómo tratar de hacer las cosas o las personas, que exista más o que se extienda más el tema de la ética, estos comentarios que se pueden como dar en el día a día. Ese es como mi último comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Escuchemos entonces la tercera pregunta de Ignacio Arbeláez. Doctor Ignacio, adelante. Prenda su micrófono. Doctor Ignacio. En primer lugar, darle las gracias al doctor José Manuel Restrepo por tan excelente conferencia. Yo reconozco que durante su disertación viví yo mi vida desde niño y pasé por todas esas situaciones
de la educación, y reconozco que salieron las lágrimas, porque ya a los 85 años, y después de haber sido profesor 38 años y 40 años en Integral y 10 años en la Escuela de Ingeniería, enseñando simplemente dos materias, una que se llama Introducción a la Ingeniería Civil en primer semestre, donde motivaba a los estudiantes para qué van a hacer como ingenieros civiles, qué obras van a hacer y por qué las van a hacer. Porque mi experiencia en Integral me dio muchos conocimientos que no me podía quedar con ellos, y me ofrecí de profesor en la Nacional, en la Escuela de Ingeniería y en EAFID, hasta en Bucaramanga me llamaron. Y les decía a los estudiantes que ellos habían entrado a la ingeniería era para el servicio de la gente, que construir un puente era unir dos regiones con dos creencias diferentes, y así, para un aeropuerto, la felicidad era que cada avión que salía con 200 pasajeros era la satisfacción de esas personas que viajaban en un aeropuerto que ellos iban a diseñar. Y eso, cuando usted decía esas comparaciones tan hermosas, me motivó una pregunta que es: ¿qué motivamos ahora a la gente y a la juventud y a nuestros amigos ante la situación actual de nuestro país, que estamos viendo que se nos está derritiendo en las manos y que no hemos visto como esa fortaleza, esos dones de que usted nos enseñó en esa cesta para poder poner fin o para ponerle unas condiciones reales para continuar? Esa es la pregunta. Usted que ha sido ministro y que ahora no sé cómo podemos motivarnos. Muchas gracias. Adelante, doctor José Manuel. Muchas gracias, doctor Hernán. Tal vez voy a hacer algunas reflexiones sobre los comentarios de ustedes. Al doctor José Hilario, que además con ese nombre magnífico que tiene, ese prohombre que fue, entre otros, además quien abolió la esclavitud en nuestro país, simplemente quería hacer como esa alusión. Pero tú hacías referencia a cómo en la ingeniería, y yo creo que en general en las disciplinas, es absolutamente clave el sentido humanístico. Pero quiero retomar tus palabras para decir, una de las formas de construir humanismo es privilegiando la idea de la sostenibilidad comprensiva. Y yo creo que de esta conversación tiene que salir un compromiso también de que incluso todos los aquí presentes, como líderes o como formadores o como personas a quienes nos escuchan, deberíamos insistir en la sostenibilidad comprensiva. Eso se relaciona con confianza, con solidaridad, como tú dijiste. Sostenibilidad comprensiva significa reconocer que somos responsables de la casa común, y eso significa con el medio ambiente, pero que somos responsables también de lograr sostenibilidad social, y eso significa dar empleo, contribuir a generar empleo, propiciar emprendimiento, animar a muchos a que tengan oportunidades. También sostenibilidad comprensiva significa contribuir a que las organizaciones y las empresas tengan una conciencia por los demás, por sus clientes, por sus proveedores, por sus empleados. Y sostenibilidad comprensiva, pues significa también tener la convicción de que hay que construir sostenibilidad cultural y que tenemos que ser respetuosos del otro, del diferente, del distinto. Lograr ser, como lo es una universidad, unidad en medio de la diversidad. Esto lo ligo, doctor Luis Fernando, con esa idea que tú ponías de presente de las virtudes. Y me encanta además, porque una de mis convicciones es que nosotros tenemos que hacer atractiva la virtud. Pero la virtud se practica, es como en el fondo un deporte. Para jugar fútbol hay que ser buen futbolista y jugarlo. Para tener una virtud hay que practicar la virtud.
Y practicar la virtud supone no solamente derechos, sino deberes. Tenemos un deber en nuestra sociedad. Hoy la sociedad se acostumbró a los derechos, pero se le olvidó los deberes. Y hay que tener la convicción de que hay que trabajar con sentido del deber. ¿Qué nos salva como país, Luis Fernando? Yo creo que nos salva como país la R de la resiliencia, que yo decía anteriormente, que la tienes tú grabada en tu frente, que es esa capacidad infinita para superar momentos de adversidad, que es lo que permitió que Antioquia, en medio de los momentos más difíciles del terrorismo y de la violencia, saliera adelante, que es lo que permitió que Colombia enfrentara momentos difíciles con el narcotráfico y con las bombas y con el terrorismo. Y a pesar de eso salimos adelante, pero se nos olvidó a lo largo del camino porque se nos olvidaron los proyectos colectivos comunes. Y entonces nos acostumbramos es a destruir hacia atrás. Y eso pasa en la política, pasa en lo social, en donde todo lo que sucedió antes nada sirve, nada funciona. Hay que destruir sobre lo construido, no construir sobre ello. Hay que intentar romper con ese modelo para tratar de identificar proyectos colectivos comunes. Y lo ligo con el doctor Ignacio, gran educador. Usted formaba a los jóvenes a construir puentes. Bueno, llegó el momento de volver a formarlos. De pronto ya no los puentes físicos, sino esos puentes que nos permitan construir los proyectos comunes. Esos puentes que nos permitan que a través del sentido de lo ético, de las virtudes, de la educación, formar jóvenes y personas y seres humanos y sociedades que no se queden en la orilla de uno o del otro lado del puente, sino personas que seamos capaces de recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes. ¿Quién no quiere que en un país como el nuestro haya lucha contra la pobreza, se acabe la inequidad, haya crecimiento, haya desarrollo, haya oportunidades? Todos lo queremos, pero por privilegiar esa lógica absurda de quedarnos en las orillas, de no ser unidad en medio de la diversidad, nos estamos equivocando, porque se nos olvidaron los proyectos colectivos comunes. Cuando Antioquia o Colombia salió adelante de los fenómenos de violencia y de terrorismo, lo hizo porque todos al final nos poníamos la camiseta del país y decíamos, o de Antioquia, vamos a ser capaces porque somos berracos. Vamos a ser capaces de tener un proyecto colectivo común con un color de esperanza. No, se nos olvidó eso y preferimos ahora la confrontación, la polarización, innecesaria en muchos casos, la confrontación y no construir puentes. Por eso, doctor Ignacio, hoy más que nunca necesitamos personas que, como usted, construyan puentes. Esa construcción de puentes en la sociedad es también una construcción de virtudes y hay que hacer atractiva esa virtud y hay que lograr que se practique en la sociedad. Y para lograr eso, se necesita esa dosis de sostenibilidad comprensiva. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra a la doctora Clara, al doctor Germán y al señor doctor César Acevedo, voy a leer unos chats que han llegado. De Rodrigo Botero Arango. Rodrigo Botero está asistiendo, pero está con una bronquitis y una fiebre tremenda. Él escribe: las universidades, creo que casi sin excepción, se le ha quitado peso a las humanidades y específicamente a la ética, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Podrá revertirse? Más adelante dice otra cosa: pienso que desde pequeños a los niños hay que mostrarles la importancia de identificar claramente quién es cada uno y motivarlos a desarrollar esa clara conciencia de sí mismo como base fundamental. Y luego, en su orden, ayudarlos a ir modelando su proyecto de vida, a darle sentido a sus esfuerzos en el marco de ese proyecto de vida, aprender a respetar profundamente a los demás, aprender a comunicarse asertivamente, aprender a enfrentar positiva y efectivamente los conflictos y, por último, aprender y disfrutar de trabajar en equipo. Adelante, entonces, ¿tiene algún comentario, doctor José Manuel? O abrimos las preguntas con la doctora Clara. No le escucho, doctor, está cerrado su
Gracias, Raúl. Recojamos las de la doctora Clara, el doctor Germán, el doctor César, las contesto y ahí me retiro porque ahora sí tengo que salir. Pero recojamos la de todos. Qué lástima, doctora. Adelante, doctora. Doctor José Manuel. Abra su micrófono. Doctora Clara, abra su micrófono. Ya. Adelante. Sí, ya. Gracias, doctor José Manuel, por su conferencia. Excelente, muy clara, muy completa y a la vez muy sintetizada. Yo quiero hacer como un apunte de la sigla CESTA. Y usted puso en la T, la trascendencia, pero también me parece importante tolerancia. Pues por ser la base del respeto, por ser la base del reconocimiento de todas las diferencias. Muy bien. Doctor Germán, adelante. Gracias. ¿Verdad? Impactado por la presentación. Me sorprendió el doctor Restrepo. Yo tenía la más alta expectativa sobre esta reunión, así se lo había manifestado a Hernán. Exactamente. Y yo quisiera decir por qué, porque ya lo han insistido todos. Augusto es un amigo de España que no conocemos. Él se une a esta tertulia a cualquier hora. Está interesado en Colombia. Y yo quiero que Augusto se dé cuenta de la narrativa que aquí ha imperado y que seguramente usted ha escuchado del gobierno, de la debacle en que tenemos ahora con el gobierno que tenemos, en el cual Colombia decidió elegir lo peor para salir supuestamente de los malos. Aquí estás conociendo, Augusto, a un malo de Colombia, a un tecnócrata, a un vil tecnócrata. Aquí lo estás conociendo. Este señor, yo no lo conozco personalmente, pero sí tengo desde hace rato una gran claridad sobre su coherencia ética. Pero lo que más impresiona es que un tecnócrata, una persona que fue ministro de Hacienda, tenga este tipo de visión que proyecta lo mucho que tiene Colombia y lo mucho que ha hecho Colombia. Y yo le dejaría una inquietud, como una primera inquietud de casi de manera de pregunta. Los directores del Banco de la República de Colombia, los gerentes del Banco de la República de Colombia que yo conocí, desde un homónimo hace muchos años que no es pariente mío, hasta uno que fue compañero mío en la Escuela de Minas, todos de la más alta calidad académica y ética. Pero el discurso de los que hoy están mandando, destruyendo a Colombia, es que todos eran malos en este país. De modo que ese humanismo me impactó y una pregunta que nos devuelve un poquito a lo aparentemente técnico, pero usted mencionó las pruebas PISA y yo tenía esa pregunta. Esa participación de Colombia en la OSDE, ese fracaso en los resultados que obviamente, como usted dice, no mide todo lo que hay que medir, pero que el señor Petro dice que falló el sistema. Yo creo que falló sobre todo el sistema, o mejor dicho, PECODE, es el culpable de mucho de eso. No sé si me puede confirmar eso. También quería una pregunta tecnócrata, porque no entiendo cómo se pueden reunir 40 personas 15 o 20 días a discutir cuál es el aumento del salario mínimo y a definir que hay un indicador general de productividad que afecta ese resultado. Termino porque tendría mucho para opinar, diciendo que me complace mucho y me sorprende, pues no me sorprende, pero veo que está ahí para hablar después de mí. Uno de mis soñadores, un gran soñador, un gran caso de superación. La persona que va a hablar a continuación de mí, César Acevedo. Gracias, Germán. Adelante, César. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy sencilla y es ¿qué tan importante es la gratitud y el pay forward? No encuentro una palabra o una expresión más exacta en la construcción de la felicidad. Esto con el tema de gratitud
en mi vida han sido muchas personas que me han ayudado desde la universidad y en muchos caminos. Obviamente hoy con el doctor Germán Botero. Yo sé, entiendo gratitud, no tengo forma de devolverle todos los elementos y todas las enseñanzas que me ha dado en mi formación. Y pero sé que la única manera de trascender ese legado, como lo mencionaba usted, es ser capaz de pagar o compartir esos regalos espirituales y enseñanzas que me ha dado con la siguiente generación. Y de ahí mi pregunta, ¿qué tan importante es la gratitud y la capacidad de pay forward para la construcción de la felicidad? Doctor José Manuel Restrepo. Adelante, doctor José Manuel. Tal vez lo primero, agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes, al doctor Rodrigo, que se tuvo que retirar, donde hace expresa una preocupación en el sentido de que la ética se ha quitado en las universidades y que si eso se podrá revertir. Yo diría no es que se podrá revertir, es que se deberá revertir si es que si es que efectivamente ha sucedido eso. Es que el sentido de lo ético no es una costura más. Cuando yo dije al principio que había que lograr retornar de nuevo a lo subjetivo de la educación, lo digo con convicción. La educación no puede ser solamente el dato, el número, el indicador, la evaluación o la prueba. Tiene que ser la felicidad, la integridad, la ética, la responsabilidad, el compromiso. Por eso es que es sustantivo. Lo subjetivo de la educación hoy es posiblemente más importante que el objetivo de ella. Qué linda frase, Clara. Me gusta mucho T como trascendencia y T como tolerancia. Tolerancia. Yo estoy convencido de que la tolerancia es un valor fundamental en la construcción de sociedad. Es ser duro con los problemas y suave con las personas. Es reconocer al otro por su condición y respetar esa condición. Es construir unidad en medio de la diversidad. Nosotros, como humanidad, tenemos valor porque tenemos colores, los colores de la diversidad. Y la tolerancia es un principio fundamental del respeto también a la dignidad de los seres humanos. Germán, querido, cariñoso mensaje, me lleva al alma. Yo siempre he creído que yo llegué al Ministerio de Hacienda, entre otras, además, ustedes no lo saben, llegué por azar, porque yo no estaba programado para ser ministro de Hacienda. Y recuerdan ustedes que llegué en el momento difícil de la protesta social, cuando se cayó la reforma tributaria. Tanto así que el presidente en su momento, mi jefe, una vez me dijo, José Manuel, ¿tú te sientes capaz de ser ministro de Hacienda? Y yo le dije, pues capaz sí, pero pues no sé si soy el mejor candidato, porque yo no venía de la ortodoxia de la economía, ni del mundo tradicional de la economía. Yo siempre he dicho que he sido un economista con corazón, y eso no pega mucho en el Ministerio de Hacienda. Pero creo firmemente en que se puede lograr hacer economía con corazón y que se puede lograr una economía con sentido de sostenibilidad ambiental. Yo monté los primeros bonos verdes soberanos en Colombia, el proyecto de taxonomía verde para que haya créditos verdes y limpios. Yo monté el programa de matrícula cero gratuita en educación superior desde una reforma tributaria, algo impensable. Yo monté los incentivos al empleo para las mujeres y los jóvenes, que este gobierno le dio continuidad también, por convicción de una economía con corazón. Creo firmemente, contestando a tus preguntas técnicas, apreciado Germán, que los resultados de OCDE plantean un problema estructural, que no es tan sencillo de encontrar una respuesta, pero donde hay que trabajar en varios frentes, sobre todo en lo pedagógico. Hay que mejorar el sistema de evaluación de profesores y de estudiantes. Hay que redireccionarlo hacia la evaluación de aprendizaje. Hay que avanzar en la integración curricular. Un currículo además con una buena dosis de tecnología e innovación, y hay que mejorar las licenciaturas y la formación de maestros y de los maestros de los maestros. Hay que mejorar la formación y la preparación de rectores. Hay que mejorar también la tecnología y utilizarla a través de ella para que haya más mentoría.
hay que llegar a los contextos rurales de una manera diferenciada. Como ya lo dije, hay que lograr que el corporativismo piense más en el aprendizaje de los niños y en los niños y en el bienestar de los maestros que en el individual del sindicato. Y hay que reconocer que esto no es un solo tema de dinero. No se trata de meterle más dinero al sistema, sino de ser más eficiente con el dinero que hay, y si hay más, mejor. Pero si fuera por dinero, Argentina tendría el mejor sistema educativo de la región y no es así. Entonces, me parece que hay que ser un poco más innovadores en ese frente. Y en materia de salario mínimo, hay que reconocer la dignidad de quien recibe el salario mínimo, pero también de quien no lo recibe, que es la mayoría de personas que tristemente, porque se generan distancias, entra en la informalidad. Y ahí es donde hay que tener cuidado en esos informales, porque esos son la mayoría de los colombianos. Mi querido César, tú pones uno de los factores que Tal Ben-Shahar y Martin Seligman han señalado como razones por las cuales se es feliz. La gente, cuando expresa gratitud y recibe gratitud, es más feliz, es más optimista, avanza más. No lo digo yo, lo dice la teoría de la felicidad y la psicología positiva. Luego, la gratitud, sin duda alguna, es una expresión de felicidad. Y te voy a decir una cosa más. No es cualquier gratitud. Ojalá, como decía la Madre Teresa, es dar hasta que duela. Quien da más, recibe más. Y como lo dije yo antes, quien da más, recibe más, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Si a los demás les das más, los demás te darán más. Y si se expresa gratitud de ida y de vuelta, creo que se construye más felicidad, más optimismo y se avanza más. Doctor José Manuel, muchísimas gracias por su participación en el programa IL Ética Radio. Sé que usted no tenía sino una hora y nos regaló estos excelentes 30 minutos adicionales. Nosotros vamos a continuar aquí conversando sobre sus ideas hasta las 6 de la tarde, Dios mediante, pero les repito mis agradecimientos y los agradecimientos de cada uno de los presentes. Que esté muy bien y muchas gracias por sus enseñanzas. Doctor Hernán, con la gratitud por la invitación a este espacio tan elocuente y especial, muchas gracias por esta invitación. Les deseo la mejor de las suertes en la conversación que sigue. Espero que el doctor Hernán me mande después un resumen de esa conversación y de lo que concluyeron. Y de nuevo, gratitud a todos ustedes. Creo firmemente en el valor de esta conversación humana, de donde se deriva no solamente una conversación, sino una acción. Que sea este un espacio no solamente para tener iniciativas, sino para convertir las iniciativas en acabativas y que cada uno de ustedes siga contribuyendo a que nuestra sociedad antioqueña y colombiana sea una mejor sociedad. Un abrazo y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos pidió la Muchas palabra. gracias. Nos pidió la palabra Germán Botero. Gracias. Yo la pedí para terminar, para retirarme, porque como le había advertido a Hernán, tengo un compromiso a las 6 y por ello me tengo que retirar. Como lo comentamos, creo que esta charla superó las expectativas. Espero también que pueda contar con las notas que ustedes tengan después. Ojalá de pronto Hernán, el doctor dijo que tenía como unas diapositivas o una información, pero que él se iba a salir de ese formato. De pronto podría ser bueno decirle si de todas maneras nos encima esa presentación. Anoto que el doctor Restrepo Abondano está participando, pues lo sé por la prensa, en alguno de los equipos de empalme, creo que del municipio. Sí. Y ojalá seamos capaces todos de ofrecerle ideas simples. Hay miles de ideas pequeñas que no cuestan nada, incluyendo las que se orientan a que la gente respete lo mínimo, a que favorezcamos muchas cosas que pueden mejorar con inversión prácticamente cero.
Entonces, que ojalá le podamos aportar a través del doctor Restrepo y de otros a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia, que son una gran esperanza que tenemos y son el gran compromiso, porque tenemos que hacer que este par de gobernantes hagan la mejor administración posible, sabiendo que van a encontrar con un enemigo muy fuerte. Ahí me quedó un tema para la polarización, o mejor para la, ¿cómo dicen? Y es que uno a veces hay polarización, que hay mucha polarización destructiva, sobre todo en la gran mayoría de Colombia, pero hay a veces personajes o áreas o sectores que definitivamente no están en el mismo lenguaje del entendimiento, de reconocer, de respetar, etcétera. De modo que muchísimas gracias y bueno, como decíamos, y creo que todos lo decimos, superamos las expectativas altas que teníamos. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos. Que estén muy Perfecto, bien. yo voy, realmente uno de los temores con el doctor, su nueva participación era porque él está en el programa de ensamble del PALME, de la gobernación, de la alcaldía. Bien, había levantado la mano un usuario que aparece aquí como desconocido, que había dicho que tenía como intención de hablar, pero no me parece el nombre, aparece únicamente usuario desconocido. ¿Quiere participar? Adelante. Usuario desconocido, ¿quién es? Hola Hernán, Sergio Villegas. ¡Ah, María, hombre, Sergio! Lo que pasa es que ando móvil, ando móvil y entonces por eso de pronto, como me ha sacado varias veces, de pronto la última vez no me identifiqué. Bueno, un saludo para todos y una excelente conferencia la que acabamos de presenciar. Y yo pues más que pregunta quería expresar más bien una inquietud que me nace justamente pues desde mi experiencia reciente de estar un poco más de 35 años vinculado en la docencia, sobre todo en el tema de negocios internacionales. Y lo que quería expresar es que yo creo que todavía, a ver, día a día, cada una de las profesiones tiene que enfrentarse a unos retos mayores porque cada día también más los profesionales tienen que empezar a interactuar en un mundo muy diverso, supremamente amplio, muy diverso, más allá de la frontera nacional. Entonces se encuentra uno con idiosincrasias distintas, ideologías distintas, principios diferentes, valores diferentes y una concepción de la ética también muy variable. Entonces veo yo, después de esta experiencia pues en las universidades, de la cual ya estoy retirado, ya estoy pensionado, pero sigo reflexionando sobre ello porque pues, es un tema que me sigue interesando y preocupando. Las universidades yo veo que todavía, y los docentes, todavía estamos fallando en el sentido de preparar mejor a estos estudiantes para poder, futuros profesionales, para poder interactuar en ese mare magnum que representa la diversidad internacional. Y más allá de eso, algo un poquito más, que toca un poquito más en lo doméstico, es la interacción, la sinergia que se está presentando entre diversas promociones. Por ejemplo, allá en la Escuela de Ingeniería tienen una carrera relativamente nueva, que es la Ingeniería Biomédica, que combina todos los actuaciones, pues, todo el conocimiento de la ingeniería mecánica con toda la parte médica para lo que son las prótesis y principios de regeneración de tejidos y todo esto, pues hay un mundo amplísimo por desarrollar ahí, y ese por citar apenas uno de los ejemplos en donde se da esta interacción entre profesiones. Digamos que la ética mirada desde el punto de vista de un médico
es bastante distinta de lo que es la ética mirada desde el punto de vista de un ingeniero mecánico. Entonces, me asalta todavía la inquietud de si las universidades están pudiendo responder a ese reto de una aplicación tan diversa de la ética y los valores. Esa era pues como mi reflexión que quería compartir. Y me disculpan que no me identifiqué. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo lo había mencionado a usted. Usted fue mi decano en la Universidad de San Martín, cuando yo dictaba ya administración o ética. ¿Alguien quiere compartir algo más? León. Adelante, ¿quién? Jorge León, adelante. Gracias. No, hombre, extraordinario la charla y los comentarios y todo. Voy a hacer unas reflexiones cómo me sentí mientras el profesor Restrepo estaba hablando. Yo me sentí como en una revisión de todos los planteamientos, todos los caminos, todos los recorridos que hemos hecho y toda serie de cosas. Yo todavía estoy donde la universidad. Yo soy bolivariano y en el último semestre Monseñor nos daba, había una clase que era de todo el semestre de ética y toda serie de cosas. En todo este recorrido yo veo que el país se quedó sin liderazgo y se quedó, o hay un liderazgo muy grande que en realidad nos está arrastrando a todas estas cosas que no sé si vamos a ser capaces de enderezar en los próximos años. Trabajo en temas del territorio y de minería y toda serie de cosas, inclusive la semana pasada, unos 15 días estuve en la zona de Buriticá y toda serie de cosas, y yo empiezo a ver que la ruralidad en Colombia se está perdiendo y que no veo en todos estos principios y todas estas cosas porque no hay un liderazgo, no hay absolutamente nada. Y en el campo universitario, yo creo que tú y yo todavía somos universitarios. Estos temas no son del tema de la universidad. La universidad está enfocada totalmente en lo técnico, en la inteligencia artificial, en los sistemas y todas esas cosas. Pero quería compartir que me sentí en unos ejercicios espirituales muy intensos. Siempre tomé demasiadas notas, pero siempre en lo que él decía y lo que yo era. Y tengo varias cosas que realmente me inquietan y me llevan, sobre todo perteneciendo todavía al campo de la academia y los territorios y con la responsabilidad de que algún país mejor tenemos que estar. Me gustó demasiado la charla y los comentarios de los compañeros. Gracias, Jorge León. Aprecio mucho tus observaciones y le damos la palabra a Luis Javier. Me da Adelante. pena volver a hablar. Fui muy corto en la primera oportunidad por respeto a todos, pero le quería preguntar al rector, y ya se fue, o a ustedes que han sido académicos. Cuando yo me fui a estudiar a los Estados Unidos, a los 30 años llegué a Iowa State y en una semana sabía que la sanción que existe en las universidades americanas cuando usted hace trampa en un examen es que lo expulsan de la universidad. A mí me escandalizó, me parecía lo más grave posible. Y hoy no entiendo cómo no es así. Yo pensaba plantearle al doctor José Manuel que yo creo que las universidades tienen que empezar por eso. O sea, si usted está haciendo trampa en tercer o cuarto año y le permitan eso, están graduando un bandido, pues. O sea, yo no sé, eso en los Estados Unidos no se discute. Así es. Pero aquí somos tan olímpicos, yo creo que sería uno de los pasos que habría que entrar a dar. Así es. Yo tengo, si alguien quiere hablar bien o si no, yo les quiero plantear una inquietud que tengo. Yo creo que la tolerancia es una virtud. Yo he escrito en contra de la tolerancia, porque a veces la tolerancia se convierte en alcahuetería. Entonces, ¿cómo hacer para encontrarle al término tolerancia el significado concreto? Porque
Yo no puedo ser tolerante con un criminal, yo no puedo ser tolerante con alguien que está faltando a alguna norma dentro de la empresa. Yo lo puedo comprender, lo puedo entender sus razones, pero a la vez que entiendo sus razones, tengo que tomar alguna decisión con respecto a eso. ¿Qué opinan ustedes? Hernán, es que eso es aplicable al momento actual país, ¿cierto? Si miramos lo que está ocurriendo, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, lo que está llegando, lo que se está componiendo, lo que se está estructurando, yo creo que somos unos tolerantes pasivos, no nunca activos, porque no estamos tomando una posición muy clara como debe ser, ¿cierto? Todos estamos siendo unos tolerantes bobos, pasivos, que nos están ocurriendo una cantidad de cosas que todos los días, no es sino que revisen, nos ocurren 100, 200, 300 cosas que no son objeto de tolerancia por la generación nuestra. ¿Y en algún otro concepto o alguna otra participación? Adelante. Tienes toda la razón. En la no violencia, el primer principio es que es para personas valientes, que la gente se comprometa y esté dispuesto a arriesgar hasta su vida. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser uno tolerante con Daniel Quintero? Un hombre que vino a destruir a la ciudad. ¿Cómo va a ser uno tolerante con Óscar Hurtado, que es el alcalde encargado y que fue su secretario de Hacienda todo el tiempo y que era de una familia humilde hace 20 años y ya son prácticamente los dueños de Tarso? ¿De dónde sale un tipo como Juan David Duque, el que le apoyó todo y le aprobó todas las cosas a Daniel Quintero? ¿Cómo hay estos diputados, no va a decir un hombre que uno lleva 20 años como diputado y el récord de aprobación de todo lo que proponían los alcaldes es casi al 100%? Entonces, si uno, por eso es que en el momento uno tiene que entrar a participar y alguien decide, termino con esto, es que el coraje es lo que le da, digamos, lo que hace que sean posibles todas las virtudes. Entonces Sí. yo creo que es fundamental que realmente no podemos ser tolerantes con todo y nos tenemos que salir de la comodidad. Eso no es conmigo, a mí no me ha tocado, sino empezar a sentir el bien común. Si lo tuviéramos, nos estaríamos movilizando más. Bien. Adelante, Augusto. Qué bueno oírte. Sí, a ver, estaba atento a todo. Primero la charla del señor Restrepo. Me ha recordado mucho a lo que se llama el nuevo pensamiento de Rosenberg, ¿no? Que es un poco olvidar la mitología, olvidar la metafísica y emprender junto a otros un nuevo camino, o sea, estar haciendo una nueva metafísica en el aquí y ahora. Eso es una parte, igual que me ha recordado las últimas palabras de un pensador italiano, se llama Bobbio, que decía al final, haciendo un repaso de su vida, lo único importante han sido las relaciones con otros. Entonces, ese es un poco el discurso del señor Restrepo, y es un discurso bastante moderno, una forma de pensar, se llama el nuevo pensamiento, ¿no? Luego, también me interesaba mucho la idea de Sergio, porque nuevamente siempre se comete la equivocación de hablar de ética y de forma absoluta, y esto no está nada claro. Es decir, una empresa, yo les puedo asegurar que el concepto que tienen ustedes de ética en Colombia o en Occidente no tiene nada que ver con el concepto que tienen respecto a las empresas en China o en Singapur, nada que ver. Es decir, un chino piensa que una empresa es para ganar dinero y se ha terminado el asunto. Y funciona de otra manera. Y bueno, no tenemos por qué tener la exclusividad de la ética. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y luego el asunto de la tolerancia, también, que es lo que plantea Hernán, también resulta interesante. Tolerante es una forma de ser. O sea, una forma de escuchar, digamos, de atender. Eso es ser tolerante. Ahora bien, en política hay que tener muchísimo cuidado lo que significa ser tolerante o no significa ser tolerante. Porque claro, hay unas reglas establecidas. Y las reglas, yo no estoy entrando ahora en Colombia porque no conozco Colombia y entonces no puedo hablar de Colombia. Digo en general, ¿no? En general,
la gente no es tolerante con el que piensa de otra forma o piensa que no debe ser tolerante. Y eso es decir, cuando tú admites la democracia de alguna forma, te tienes que acoger a las leyes, te gusten o no. Quiero decir que va acotada a lo que es la tolerancia. Entonces, porque claro, entonces sería imposible, ¿no? Aquí en España ahora mismo teníamos una situación que era asombrosa. Pues bueno, era imposible reconciliar nada. No había vía. Entonces, de alguna forma, tienes que acostumbrarte que lo que mandas son las leyes de la democracia. Y hay que seguirlas, te guste o no te guste, ¿no? Esos eran así conceptos generales que hay. Y un comentario que no sé si en Colombia, supongo que sí, pero aquí en Europa lo que existe ahora es un nuevo puesto en las empresas que es el director de ética. Supongo que como son multinacionales todo, en Colombia será exactamente igual, pero ahora un poco está de moda esto aquí en las empresas. Se dedica a esto, la ética en una empresa. Entiendo que aquí en Colombia dirección de ética no hay en las empresas, pero está tomando fuerza el director de alegría. Alegría en el trabajo, sí, alegría en el trabajo. Aquí se llama así, tiene un nombre, pero se llama director de ética en todas las grandes empresas. Hablo contigo en estos días para que veamos el perfil de ese director de ética. Bien. ¿Alguien quiere más participar? ¿Quiere participar alguien más? Bien, si no hay alguien que quiera participar con algún nuevo concepto, entonces damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues fue una asistencia sumamente interesante y estoy esperándolos para el primer miércoles de febrero. Viene un personaje muy distinguido que fue presidente de Coltejer, la empresa más grande de textiles de aquí de Colombia. Fue presidente de ENCA de Colombia. Es miembro de varias juntas directivas, de tal manera que es un personaje sumamente interesante. Hasta la próxima entonces y que pasen un feliz día. Feliz noche. Gracias, un abrazo. Un saludo para todos. Chao. A todos feliz noche y muy contento de compartir con ustedes. Gracias por el chat. Gracias por el chat que mandaron de Feliz Navidad. Hasta luego a todos. Gracias, Hernán, por todo. Gracias, Fernando. Me encanta volverte a ver. Te estaba extrañando. Bueno. No, muy bien, feliz noche. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y felicitaciones. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Botero, ¿cómo seguiste?